especial para todos ustedes, con motivo de la Navidad y bueno, también con motivo de la nueva que estamos por comenzar. Que Dios nos llene de bendiciones, que haya paz en sus familias, que estén bien siempre, que nunca nos falte y nunca les falte a ustedes pues la salud, el trabajo, el bienestar, la unidad y la paz. Que nuestra vida de familia, nuestra vida personal, pues depende de nuestro Señor. Hoy nos habla la palabra de Dios de la familia. Pensemos en nuestras familias. Las dos lecturas, la primera y la segunda, nos hablan de la fe que tuvo Abraham. El Salmo nos dice, Dios nunca olvida sus promesas. Y es que Dios tiene una promesa para todos, para toda la humanidad. Por eso celebramos hoy a la Sagrada Familia, concretamente en estas figuritas de Jesús, José y María, la Sagrada Familia de Nazaret, que nos debe hacer pensar en nuestras familias, pero que también nos remite, nos invita a pensar en la Sagrada Familia del cielo, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A esa familia, la del cielo, debe tender, debe parecerse nuestra familia. Alguien me podrá decir, sí, Padre, pero aquellos están en el cielo, no podemos. Sí podemos, porque tenemos un modelo para llegar allá. Una familia muy divina y una familia muy humana. Jesús muy humano y muy divino. La Virgen María muy humana, pero también muy divina. Y San José muy humano y muy divino. Entonces, tenemos un modelo para que nuestra familia vaya creciendo y vaya avanzando hacia esa santidad plena y última a la que está llamada, a parecernos a la familia eterna de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se forma la familia? ¿Cómo inicia una familia? Una familia inicia con la unión de un hombre y de una mujer. Cuando se casan, ya podemos decir la familia sutana, la familia tal o cual. Una familia no se inicia con la unión ni de dos hombres ni de dos mujeres. No podemos decir que son una familia. ¿Por qué? Porque para la generación de los hijos se necesita un hombre y una mujer. Un bebé no nace de dos hombres ni de dos mujeres. Por eso tanto batallar en estos últimos años con la famosa ideología de género, que causa tanta confusión, que causa tantas dudas, y que ya en algunas partes del mundo se está aprobando la unión como esposas o esposos, la unión de dos hombres y de dos mujeres. Eso es contra la natura, y de ahí no nace un niño. Un niño nace de la unión de hombre y mujer, papá. Con esa unión de papá y mamá, de hombre y mujer, empieza la familia. Aunque no necesariamente por ser unión de hombre y mujer, hay parejas normales, hombre y mujer, que Dios no les concede hijos. Pero no por eso no dejan de ser familia. Son una familia ordinaria. Eso es muy importante, que es una cosa grave que está sucediendo en el mundo de hoy. Aparte, que estamos invitados a revisar los valores humanos y cristianos que se dan en nuestras familias. Nos decían en la monición, la escuela de la fe, la escuela de toda enseñanza se da en la familia. Se da en la familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es mi familia?
importante de la familia, les decía, es que nos vayamos pareciendo a la familia eterna, a la familia divina. ¿Qué había? ¿O cuáles son los valores de la familia divina? La comunicación. La comunicación que lleva a la comunión, donde se vive el amor. Una familia que le falta comunicación, por cualquier razón, no es una familia unida. No es una familia donde se viva la comunión perfecta. Me dirán ustedes, Padre, ¿perfecto solo Dios? Sí, perfecto solo la Santísima Trinidad. Pero si no empezamos por comunicarnos, estamos todavía muy lejos de esa comunión y de esa comunicación plena. Qué triste es que haya familias que no se comuniquen. Y qué triste todavía más es que no se comunican por algún disgusto, por alguna división, por alguna discusión, por algo. Si algo les puede y les cala a los papás, qué triste es que en la familia no se hablen los hijos con los papás. Qué triste es que en la familia papá y mamá anden con discusiones, con resentimiento. Cuando un hijo se da cuenta que sus papás no se hablan porque discutieron, porque se lastimaron, es algo que les lastima mucho a ellos y que les puede, porque sus papás no se hablan. Ese es el primer paso para el divorcio, para la separación definitiva. Cuando papá y mamá andan enfrentados y no se hablan, y más cuando viven por resentimiento. Hay matrimonios que al empezar su vida de casados se separan. Y hay matrimonios que al final de la vida, cuando los hijos ya crecieron, se vienen separando. Porque hay gente que me dice, mire padre, no me separe nunca por mis hijos. Por mis hijos. Pero ahora que ya están grandes, y ya se recibieron, que ya tienen su casita, que ya hicieron su familia, ahora sí. Porque si por mí fuera, ya nos hubiéramos separado desde hace muchos años. Qué triste que digan eso, ¿no? Toda una vida se soportaron y se sobrellevaron de mentiritas. Porque en realidad en su corazoncito no había nada ya. Nada. ¿Cuál es la felicidad de los papás? Los hijos. Cuando hay verdadero amor, los dos se esfuerzan por esa entrega total, por esa comunicación sana que los une. Y para un papá no hay mayor felicidad que sus hijos se vean felices, que sus hijos se vean realizados con una carrera, con una profesión, y saben que sus hijos están bien. Pero para una mamá, para un papá, aun cuando su hijo tenga 50 o 60 años, si sabe que anda mal, que es alcohólico, que vive enfermo, que no tiene trabajo, siempre será una preocupación. Y siempre estará atento como buen papá, como buena madre de sus hijos. Pero cuando los ve felices, cuando los ve unidos, cuando los ve realizados, la preocupación del papá y mamá es mucho menos. Es mucho menos. Y también para un abuelito, para una abuelita la felicidad son sus nietos. No hay mayor felicidad que verlos llegar. Pero qué triste es cuando su mismo nieto, su mismo hijo, sabe que papá anda por un lado, enfermo, solo, sufriendo, y mamá también está allá, solita, abandonada, sufriendo. Qué triste es, qué triste es. Por eso esta mañana yo los invito a que pidamos a Dios por nuestros papás. Los que todavía tienen la dicha, la bendición de tenerlos aquí. Y los que ya están en el cielo, los que ya se nos fueron, se nos adelantaron, que desde allá nos sigan bendiciendo, que desde allá sigan intercediendo por nosotros.
Y nosotros como hijos siempre portarnos bien. Eso en cuanto a los papás, pero también los hermanos. No hay mayor dolor para un papá y una mamá que sus hijos estén peleados, que vivan con resentimiento. No hay mayor dolor para un papá y una mamá que su hijo le vaya mal en la vida, que fracase en su matrimonio, que se case una y otra vez y ande de aquí para allá. Siempre serán lágrimas para los pobres viejitos ver a sus hijos en el sufrimiento, en la soledad. Cuando los hijos se van porque se fueron enojados, distanciados, peleados de sus propios papás y de sus propios hermanos. El mayor dolor, el mayor sufrimiento del alma para unos papás son los hijos. Son los hijos. Cuando no están, cuando se fueron enojados, porque no los han vuelto a ver, porque pasaron años y años y están, por ejemplo, en otros países por causas de trabajo. Qué ganas de verlos, qué ganas de abrazarlos, qué ganas de saber cómo están. Pero hay situaciones en que papá y mamá no saben dónde andan, no saben cómo están. ¿Cómo los echan de menos? Pero todo empieza con el suponer de las cosas, con la falta de comunicación, con la no comunión de la misma familia. La comunión se da cuando hay amor. Y cuando hay amor se da esa comunicación. Pero también se inicia humanamente cuando el novio y la novia se casan con interés. Que no hay ese noviazgo o ese amor auténtico, esa entrega total auténtica, sino cuando hay otros intereses. Por eso muchos no aguantan en el matrimonio, porque nos falta esa madurez humana y cristiana para enfrentar un cambio de vida que se da en el matrimonio. Cuánto dolor y cuánta tristeza y cuánto sufrimiento se da en este tipo de situaciones. ¿Cuánta gente hay actualmente que no es capaz de fundar una familia? Porque incluso antes de casarse dicen, ya quedamos con él, nos vamos a casar, pero si no nos hallamos, si no nos avenimos, nos vamos a separar. Eso no. A mi papá y a mi mamá le dijeron, hasta que la muerte los separe. Ya no hay ese pensamiento, jóvenes. Por eso hay familias que no perseveran. Les decía de la vida, ¿dónde se generan nuevas personas, nuevos hijos? En la unión de un hombre y de una mujer. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la fe. Y hoy la palabra de Dios nos dice que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Mientras haya vida, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios es fiel. Dios tiene confianza en nosotros. El mayor castigo que nos puede pasar no es que la gente se muera. El mayor castigo que nos puede pasar no es que no haya guerras o que haya muchas guerras castigándonos Dios así con guerras y con calamidades y con temblores y con ciclones y mil cosas. No, ese no es el mayor castigo. El mayor castigo es que ya no haya nacimientos, es que ya no haya niños, es que ya no haya matrimonios. Ese es el peor castigo que nos puede pasar. En el Antiguo Testamento nos dice muy clarito eso, que Dios prohibió un tiempo los matrimonios, que Dios a través de no casamientos, obviamente la consecuencia era no niños. Y a eso vamos la humanidad de hoy en día, con la famosa ideología de género. A eso vamos, a que ya no haya criaturas. Y si ya no hay criaturas, la humanidad se va a acabar. Y vamos hacia el final, hacia la extinción definitiva de las personas.
Podrá haber guerras, podrá haber terremotos, podrá haber ciclones, podrá haber mil cosas, pero mientras haya bebés, hay esperanza. Hay esperanza. Y Dios no olvida sus promesas desde aquella promesa que le hizo a Abraham, que hizo surgir todavía a Isaac, y después de Isaac a miles y miles de seres humanos, como las estrellas. Cuenta las estrellas si puedes. Y Sara era ya muy viejecita, muy anciana. Y Abraham, pues igual. Sin embargo, le hizo el milagro. Le hizo el milagro. Y miren, somos descendencia de Abraham. Por la fe. Y en el libro de los Hebreos, la segunda lectura, y pueden ustedes comprobarlo, dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, pero que últimamente nos habló a través de su Hijo Jesús. ¿Sí? Una vida, un niño siempre es una bendición. Siempre es bendición un bebito. ¿Sí? Por más bonito que esté, o por más feíto que esté. Me dicen que yo estaba muy hermoso, que era un bebito. Y yo creo que todos seguimos siendo bonitos para Dios. Que la estatura, que el color, somos hermosos para Dios. Y mientras sigamos existiendo, hay vida, hay vida. Qué triste es que hay gente que no quiere a sus hijos. Un hijo es una bendición y por tanto un hijo siempre debe ser bienvenido. ¿Cuáles son los hijos que no son bienvenidos? ¿Cuáles son los hijos que no son queridos? Los que son concebidos a escondidas. Los que son concebidos a escondidas. ¿Cuáles son los hijos que no son queridos? Los que son concebidos con otra persona que no es tu esposo. Que son concebidos con otra persona que no es tu esposa. ¿Cuáles son los hijos que no son queridos y que son concebidos y que no son bienvenidos? Los que son solamente fruto del placer, del desenfreno sexual. Los que no implican en esa unión íntima sexual, los que no implican la entrega total, la entrega de amor y con amor. Pero los que son fruto del puro placer sexual, pues a ver cómo le haces. Yo te dije que no tienes responsabilidades. Tú sabes si lo tienes o no lo tienes. Pero a mí no me impliques en tus cosas. Yo te dije que no. Y tú sabes si lo otro, pero a mí no me metas en eso. Qué triste es que haya hombres tan irresponsables que solamente quieran disfrutar a su libre albedrío, a su libre voluntad del sexo, pero que no implique la apertura a la vida. Toda unión íntima sexual debe estar abierta a la vida. Pero cuando no está abierta a la vida, es que es solamente el querer utilizarte como un objeto, como una cosa, usando el sexo como tú quieras, pero de estar abierto a la vida, de aceptar esa responsabilidad, cuando no es una entrega total con amor y por amor, ¿qué va a ser querido ese nuevo ser que viene? Como estaba oyendo hace ratito en las noticias, no sé si vieron la noticia, un feto puesto en una casa afuera como a las 4 o 5 de la mañana. Lo están sacando ahorita, lo acabo de ver en las noticias hace rato. Qué triste es que haya personas que tengan a sus bebés y los echen en los tambos de basura, los dejen afuera de las puertas de la casa. Y se da. No les estoy diciendo nada de otro mundo. Es la realidad que estamos viviendo. No ven al Hijo como una bendición. Y ese Hijo Jesucristo
Jesucristo es nuestra salvación y es bendición. Por eso es cuando el Hijo no es bienvenido, cuando el Hijo no es querido y cuando no es tenido como una bendición, sino al contrario, como una maldición, como una carga. E incluso entre los matrimonios se da, entre los matrimonios sacramentados, dice: Padre, ¿qué hago? Es que ya no lo esperábamos, Padre, ya no lo esperábamos. Y andan dudando si lo tienen o no lo tienen, cuando ya tienen. Y la frase es el pilón, porque ya no lo esperábamos. El último ya tiene 5 o 6 años, pero pues ahora bien, ¿qué hacemos? Yo creo que nuestras relaciones de familia, interpersonales y más sobre todo las relaciones íntimas, sexuales de papá y mamá, siempre deben de estar abiertas a la vida. Aunque el menor ya tenga 6, 7 años, siempre su intimidad debe estar abierta a la vida. Un hijo es una bendición. Tener una esposa, tener un esposo es bendición de Dios. Por eso les decía, ¿qué tanta comunicación, qué tanta unidad vivimos en nuestras vidas? Los mayores momentos de dolor, las mayores tristezas, las mayores soledades, los mayores sufrimientos se dan en la familia. ¿Cuánto dolor nos causamos unos a otros cuando vivimos desunidos, cuando vivimos incomunicados? Pidámosle a Dios nuestro Señor que nunca se nos olvide que Dios nunca olvida sus promesas. Que Dios me prometió a ti y a mí y a todos y cada uno de nosotros el cielo, el cielo. Y que necesitamos de la familia para llegar a Dios. Necesitamos amar mucho a nuestras familias. Necesitamos quererlas mucho y caminar juntos, aunque no necesariamente estemos en el mismo techo, pero que estemos en esa comunión de amor que a veces por necesidades estamos distanciados físicamente, lejos físicamente, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Y lo más importante es la unidad. Lo más importante es la comunicación en el amor y por el amor, que nos lleva a esa comunión perfecta. Comunión perfecta. Escuela del amor, escuela de la humanidad, escuela de las virtudes humanas y cristianas, escuela de los valores, donde aprendemos a decir gracias. ¿Dónde aprendemos a pedir por favor en la familia? ¿Dónde aprendemos a pedir perdón? En la familia. ¿Dónde nos enseñamos a ser mentirosos? En la familia. Hay señoras que me dicen: no, padre, es que mi niño se hizo mentiroso en la escuela. Es en la casa, es en la familia. Es que mi niño se hizo peleonero por los que se juntaban en la esquina. No, señor. Es en tu propia casa, con el ejemplo que le di, con lo que fue viendo de ustedes, papá. ¿Dónde aprendemos la fe? ¿Dónde aprendemos a ser cristianos? En la casa, con el ejemplo. Por eso es tan importante que estemos unidos creyendo en Dios. Qué bueno que ustedes hicieron su primera comunión desde niños. ¿Cómo es posible que el muchachote ya tenga 15 años y no esté bautizado? Ni haya ido al catecismo, ni esté confirmado. Este niño así va a crecer, ya tiene 17 años y anda de novio y se va a casar. ¿Qué le va a importar la iglesia? ¿Qué le va a importar la fe? Pues eso es lo que vio,
Eso es lo que vivió. La fe es una virtud teologal y nos viene de Dios, por eso hay que cultivarla. Y donde hay fe, hay esperanza. Y hay gente que crece sin esperanza. Hay gente que va creciendo sin fe. Y lo que más había en la Sagrada Familia de Nazaret era fe, era confianza en Dios, era la comunicación. Que le batallaron, como cualquier familia de nosotros. Claro que le batallaron. Se les perdió el niño. Ahí no van para atrás a buscarlo. ¿Ustedes creen que María y José se dieron de besos y abrazaron porque el niño se quedó? Han de haber discutido. Y yo te lo encargué, y yo te dije que lo cuidaras, ¿y dónde está? Se han de haber dado una agarrada. Como cualquier familia de nosotros, porque familia divina, solamente ellos. Y ellos son también tan humanos como cualquier de nosotros, y tan divinos. Tan divinos. Tan divino el Hijo, como tan divina la Madre, como tan divino también el Señor San José. Entonces, que era una familia que oraba. Ellos oraban. Que una familia que pasaba por momentos difíciles, que ellos no pasaban. Que una familia que pasaba por dolores en el alma. San José, dice la tradición, que murió en los brazos de Jesús. Murió en los brazos de Jesús. Y ella, al ver a su hijo cuando lo estaban crucificando, qué dolor, qué sufrimiento. Entonces pasaron por todos esos momentos difíciles que cualquiera de nosotros pasa como familia. Que la falta de trabajo, que las enfermedades, que las discusiones. Sí, pero había el perdón. Perdón que a veces nos hace mucha falta. Recibirlo y darlo. El perdón. ¿Cómo es nuestra familia? ¿Vivimos unidos? ¿Vivimos distanciados? ¿Vivimos sumidos en la tristeza? ¿Vivimos sumidos en el dolor? ¿Vivimos felices? Les voy a decir en qué consiste la felicidad. La felicidad no consiste en tener mucho dinero. La felicidad no consiste en tener mucha salud. Son parte importante de nuestra felicidad. La felicidad consiste en estar unido a estar unido a mis hijos, a estar unido a mi esposa, a mi esposo, en estar unido a Dios, en estar unido a mis abuelitos, a mis tíos, en la unión. Ahí estriba la felicidad. ¿Qué la felicidad va a estar supeditada a tener el carro del año, a tener casa con alberca, a tener casa de 2-3 pisos y muy grande? En eso no consiste la felicidad. La felicidad consiste en estar unido a mis hermanas, a sus esposas, esposos, a sus hijos, a sus nietos. Eso es la felicidad. Que no tenemos, que nos falta aquello. Bendito sea Dios. Pero estamos felices porque estamos unidos. No estamos juntos, porque esa es otra cosa. Hay gente que está junta, pero no se hablan en el mismo techo y no se hablan. Pero mientras estén unidos, mientras haya esa unidad y esa comunicación, nos estamos pareciendo a la familia de Nazaret como modelo, pero nos estamos pareciendo a la familia divina Jesús. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Mientras haya nuevos hijos, nacimiento. Dios sigue cumpliendo sus promesas de bendición para nosotros. Sí. Mientras haya familia, tendrá un hogar, o siempre habitará en algún lugar. Pero el que no tiene un hogar, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿O de dónde viene? La gente cuando sale del trabajo va con su familia a su casa. La gente, cuando no tiene una familia, le da igual. Donde caiga la noche, en una plaza, en un puente, en el quicio del puente, ahí se acuesta.
Pues ¿quién lo espera? ¿Quién te espera si no tienes una familia? ¿Quién te da un taco si no es en tu familia? Por eso hay que pedir por los migrantes, porque están lejos de su casa, lejos de su familia. Por eso hay que ayudarlos cuando tengamos la oportunidad de darles alguna chamarrita, algún abriguito, alguna cobijita. Y por eso hay que darles, sobre todo, que coman. Un taquito, algo. A veces allá andan deambulando. Y puesto que ya hay la gente que se dedica a hacer el mal apareciendo o siendo como a ellos, por eso uno ya vive en la desconfianza. Pero es importante asistirlos. Entonces, el que no tiene una casa, el que no tiene un hogar, una familia, yo estoy seguro que ustedes ahorita salen de ahí, y a lo mejor van a almorzar, a tomar su cafecito, o a lo mejor ya se lo tomaron, pero el que no tiene a dónde llegar, ¿de dónde vendrá? ¿Le dará lo mismo ir o venir? Por eso el que tiene una familia, tiene un lugar donde habitar, donde estar. Y ahí les tocó un lugar para nacer Jesucristo, un lugar muy pobrecito, muy humildito, en un pesebre. Por eso la felicidad no está en una casa de arte. La felicidad no está en tener mucho dinero, en un buen automóvil, no. La felicidad está en estar humilde. Yo eso es lo que le pido a Dios por usted. Yo eso es lo que le deseo a cada uno de ustedes. Que siempre estén unidos a sus hijos, a sus nietecitos, a sus papás, y que le pidamos por las familias divididas, empleitadas, los matrimonios separados, los niños que no son bienvenidos, que todo eso no se nos olvide, que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte la esperanza, y que de veras nunca nos falte el amor para seguir unidos en la familia y seguir caminando a ese encuentro que un día vamos a tener con Dios. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes y sus familias.